grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Sección 8. La teoría solar. Breve análisis de los elementos compuestos y simples de la ciencia en oposición a las doctrinas ocultas. ¿Hasta qué punto esta teoría, según se acepta generalmente, es científica? En la contestación del profesor Beale, el gran fisiólogo, al ataque dirigido por el Dr. Gould contra la teoría de la vitalidad, que está inseparablemente ligada a los elementos de los antiguos en la filosofía oculta, hallamos algunas palabras tan significativas como hermosas. Existe un misterio en la vida, misterio que jamás ha sido sondeado y que se agranda a medida que se estudian y se observan más a fondo los fenómenos de la vida, en los centros vivientes, mucho más centrales que los centros observados con los instrumentos más poderosos de la ampliación, en los centros de la materia viviente donde no puede el ojo penetrar, pero hacia los cuales puede tender la inteligencia, se producen cambios sobre cuya naturaleza los físicos y químicos más adelantados no pueden ofrecernos un concepto, ni existe tampoco la más ligera razón para pensar que la naturaleza de esos cambios pueda fijarse nunca por la investigación física, tanto más cuanto que ellos son ciertamente de un orden o naturaleza totalmente distintos de los que puedan corresponder a cualquier otro fenómeno que conozcamos. El ocultismo coloca ese misterio o el origen de la esencia de la vida en el mismo centro que el núcleo de la materia prima de nuestro sistema solar, pues ellos son uno, como dice el comentario. El Sol es el corazón del mundo solar sistema, y su cerebro está oculto detrás del Sol, visible. De allí, la sensación es irradiada hacia cada centro nervioso del gran cuerpo, y las ondas de la esencia de vida fluyen hacia dentro de cada arteria y vena. Los planetas son sus miembros y pulsaciones. Se ha declarado en otro lugar que la filosofía oculta niega que el Sol sea un globo en combustión, sino que lo define simplemente como un mundo, una esfera resplandeciente, estando oculto el verdadero Sol detrás, y siendo el Sol visible solo un reflejo, su concha. Las hojas de sauce de Nasmyth, que Sir John Herschel tomó por habitantes solares, son los depósitos de la energía vital solar, la electricidad vital que alimenta a todo el sistema. El Sol inabscóndito, siendo así el depósito de nuestro pequeño cosmos, generando él mismo su fluido vital y recibiendo siempre tanto como da, y el Sol visible, solo una ventana abierta en el verdadero palacio y presencia de solares que sin embargo revela sin alteración la labor interna. De esta manera, durante el periodo solar manvantárico o vida, hay una circulación regular del fluido vital de un extremo al otro de nuestro sistema, del cual el Sol es el corazón, como la circulación de la sangre en el cuerpo humano, contrayéndose el Sol tan rítmicamente como lo hace el corazón humano después de cada vuelta de ella. Solo que en vez de ejecutar su curso en un segundo aproximadamente, emplea la sangre solar 10 de sus años para circular y un año entero para pasar por su aurícula y ventrículo antes de que ella bañe los pulmones y vuelva a las grandes arterias y venas del sistema. Esto no lo negará la ciencia, puesto que la astronomía conoce el ciclo fijo de 11 años en que aumenta el número de las manchas solares, siendo debido el aumento
a la contracción del corazón solar. El universo, en este caso nuestro mundo, respira como lo hace sobre la tierra el hombre y toda criatura viviente, la planta y hasta el mineral, y como nuestro globo mismo respira cada 24 horas. La región oscura no es debida a la absorción ejercida por los vapores emitidos del seno del Sol e interpuestos entre el observador y la fotosfera, como lo quisiera el padre Secchi. Ni están formadas las manchas por la materia misma, materia ardiente gaseosa, que la irrupción proyecta sobre el disco solar. El fenómeno es semejante a la pulsación regular y sana del corazón, al pasar el líquido de la vida por los orificios de sus músculos. Si se pudiese hacer luminoso el corazón humano y hacerse visible el órgano viviente y palpitante, de modo que se obtuviera su reflejo sobre un lienzo, como acostumbran hacer los profesores de astronomía para mostrar la luna, por ejemplo, entonces todo el mundo vería el fenómeno de las manchas solares repetirse cada segundo y que son debidas a la contracción e ímpetu de la sangre. Nota: no solo no lo niega el hecho, aunque lo atribuye a una causa errónea, contradiciéndose, como siempre, las teorías unas a otras. Véase las teorías de Secchi, de Feye y de Young, haciendo depender las manchas de la acumulación superficial de vapores más fríos que la fotosfera, etc., sino que tenemos hombres de ciencia que astrologizan con las manchas. El profesor Gibbons atribuye todas las grandes crisis comerciales periódicas a la influencia de las manchas solares cada 1/10 año cíclico. Seguramente esto es digno de elogio y merece estímulo. Fin de la nota. Leemos en una obra sobre geología que el sueño de la ciencia es que todos los cuerpos simples admitidos se descubrirá algún día que son tan solo modificaciones de un solo elemental material. Esto mismo ha enseñado la filosofía oculta desde que existe el lenguaje humano, añadiendo, sin embargo, fundándose en el principio de la ley inmutable de analogía, como es arriba, así es abajo, otro de sus axiomas, que no existe espíritu ni materia en realidad, sino solo innumerables aspectos del eternamente oculto es, o Sat. El elemento homogéneo primordial es simple y solo, únicamente en el plano terrestre de conciencia y sensación, puesto que, después de todo, la materia no es otra cosa que la serie de nuestros propios estados de conciencia, y el espíritu una idea de intuición psíquica. Aún en el próximo plano superior, ese elemento simple que la ciencia corriente de nuestra tierra define como el último constituyente indescomponible de cualquier clase de materia, en el mundo de una percepción espiritual superior sería considerado como una cosa muy compleja, por cierto. Se descubriría que nuestra agua más pura, en vez de sus dos reconocidos cuerpos simples, oxígeno e hidrógeno, presenta muchos otros constituyentes, no soñados tan siquiera por nuestra química terrestre moderna. En el reino del espíritu sucede lo que en el de la materia. La sombra de lo que es conocido en el plano de objetividad existe en el de la subjetividad pura. El punto de la substancia perfectamente homogénea, el sarco de la mónera de Haeckel, es considerado ahora como la archibiosis de la existencia terrestre, el protoplasma de Mr. Huxley. Y el Batibius Haeckelii tiene que afiliarse a su archibiosis terrestre, preterrestre. Esta es primero percibida por los astrónomos en su tercer grado de evolución y en la llamada creación secundaria, mas los estudiantes de filosofía esotérica comprenden bien el significado secreto de la estancia. Brahma tiene esencialmente el aspecto de Prakriti, tanto desarrollado como no desenvuelto. El espíritu, 2 veces nacido, iniciado, es el aspecto principal de Brahma.
Lo inmediato es un doble aspecto de Prakriti y Purusha, tanto desarrollado como no desarrollado, y el tiempo es lo último. Vishnu Purana, Wilson 1.16. Anu es uno de los nombres de Brahma, distinto de Brahman, y significa átomo. Aniyamsan, Aniyamsan. Lo más atómico de lo atómico, el inmutable e imperecedero. Achyuta Purushottama. Seguramente pues los elementos que ahora conocemos, cualquiera que sea su número, según se entienden y definen actualmente, no son ni pueden ser los elementos primordiales. Estos fueron formados por los coágulos de la fría y radiante madre y la semilla ígnea del ardiente padre, que son uno. O expresándolo en el lenguaje más claro de la ciencia moderna, aquellos cuerpos tuvieron su génesis en las profundidades de la niebla de fuego primordial. Las masas de vapor incandescente de las nebulosas irresolubles, pues, como enseña el profesor Newcomb, las nebulosas resolubles no constituyen una clase de nebulosas propiamente dichas. Según él cree, más de la mitad de aquellas que al principio se tomaron equivocadamente por nebulosas son lo que él llama racimos estelares. Los cuerpos simples conocidos ahora han llegado a su estado permanente en esta cuarta ronda y quinta raza. Tienen ellos un corto periodo de reposo antes de ser nuevamente impulsados en su evolución espiritual ascendente, cuando el fuego viviente de Orcus disociará los más irresolubles y los volverá a dispersar en el uno primordial. Pero el ocultista va más lejos, como se ha manifestado en los comentarios sobre las 7 estancias. De aquí que difícilmente puede esperar auxilio o conformidad alguna por parte de la ciencia, que rechazará tanto su Aniyamsan, Aniyasam, el átomo absolutamente espiritual, como sus manasaputras u hombres nacidos de la mente. Al resolver al elemento material único en un elemento absoluto irresoluble, espíritu o materia raíz, colocándolo así, desde luego, fuera del alcance y campo de la filosofía física. Muy poco en común tienen él, por supuesto, con los hombres de ciencia ortodoxos. Él sostiene que el espíritu y la materia son dos facetas de la unidad incognoscible, dependiendo sus aspectos aparentemente opuestos: a. de los varios grados de diferenciación de la materia, b. de los grados de conciencia alcanzados por el hombre mismo. Esto, sin embargo, es metafísica y tiene poco que ver con la física, por grande que sea ahora esta filosofía física en su propia limitación terrestre. No obstante, una vez que la ciencia admite la posibilidad, al menos, ya que no la existencia real, de un universo con sus innumerables formas, condiciones y aspectos, formados de una sola substancia, tiene aquella que ir más allá, a no ser que admita también la posibilidad de un elemento o la vida una de los ocultistas, tendrá que colgar en el aire aquella substancia sola, especialmente si la limita a las nebulosas solares, como al ataúd de Mahoma, sin el poderoso imán que sostenía aquel féretro. Afortunadamente para los físicos especulativos, si bien somos incapaces de precisar en algún modo lo que implica la teoría de las nebulosas, hemos podido aprender, gracias al profesor Winchell y a varios astrónomos disidentes, lo que no implica. Desgraciadamente, esto dista mucho de aclarar hasta los más sencillos de los problemas que han preocupado y preocupan todavía a los hombres de ciencia en su investigación de la verdad. Hemos de continuar nuestras indagaciones partiendo de las primeras hipótesis de la ciencia moderna si queremos descubrir dónde y por qué ella yerra. Quizá veamos que después de todo tiene razón Stalo y que los errores, contradicciones e ilusiones en que incurren los hombres de ciencia más eminentes son solo debidos a su actitud anormal. Son materialistas y quieren seguir siéndolo quant meme.
Aunque los principios generales de la teoría atómica mecánica, la base de la física moderna, son sustancialmente idénticos a las doctrinas cardinales de la metafísica ontológica. Por eso los errores fundamentales de la ontología se hacen aparentes en proporción al progreso de la ciencia física. La ciencia está llena de conceptos metafísicos, pero los sabios se niegan a reconocerlo y luchan desesperadamente para poner máscaras atómico-mecánicas a las leyes incorpóreas y espirituales de la naturaleza en nuestro plano, no queriendo admitir su substancialidad ni aun en otros planos cuya sola existencia niegan a priori. Nota: en su Word Life, en las notas que acompañan el texto, dice el profesor Winchell, se admite generalmente que en temperaturas excesivamente elevadas existe la materia en estado de disociación, esto es, no puede existir combinación química alguna, y para probar la unidad de la materia habría que recurrir al espectro, que en todos los casos de homogeneidad revelaría una línea brillante, mientras que en el caso de existir varias combinaciones moleculares, bien sea en la nebulosa o en una estrella, consistiría el espectro en 2 o 3 líneas brillantes. En ambos casos, esto no sería una prueba para el físico ocultista que sostiene que fuera de cierto límite de la materia visible, ningún espectroscopio, telescopio ni microscopio tienen aplicación alguna. La unidad de la materia, de aquella que para el alquimista es la verdadera materia cósmica, o tierra de Adán como los cabalistas la llaman, difícilmente puede probarse ni refutarse, ni por el savant francés Dumas, que sugiere la naturaleza compuesta de los cuerpos teniendo en cuenta ciertas relaciones de los pesos atómicos, ni siquiera por la materia radiante de Mr. Crookes. Aunque sus experimentos puedan parecer más fáciles de comprender en la hipótesis de la homogeneidad de los elementos de la materia y la continuidad de los estados de la misma, porque todo esto no trasciende la materia material, por decirlo así, ni aún en lo que nos revela el espectro, ese ojo de Shiva moderno de los experimentos científicos. De esta sola materia es de la que pudo decir H. St. Clair de Ville que cuando los cuerpos considerados como simples se combinan uno con otro, desaparecen, quedan individualmente aniquilados, sencillamente porque él no podía seguir a esos cuerpos en su transformación ulterior en el mundo de la materia cósmica espiritual. Verdaderamente jamás podrá la ciencia moderna profundizar bastante las formaciones cosmológicas y hallar las raíces de la substancia del mundo o materia, a menos que trabaje en el mismo curso de ideas que el alquimista de la Edad Media. Fin de la nota. Fácil es el mostrar, sin embargo, cómo los sabios, apegados a sus opiniones materialistas, han intentado desde los mismos tiempos de Newton de enmascarar los hechos y la verdad, pero su labor va haciéndose cada vez más difícil y cada año la química, sobre todas las demás ciencias, se aproxima más y más al reino del oculto en la naturaleza. Está ella asimilándose las mismas verdades enseñadas durante siglos por la ciencia oculta y que hasta ahora se han tratado como el mayor desdén. La materia es eterna, dice la doctrina esotérica, pero la materia en su estado laya o cero, tal como la conciben los ocultistas, no es la materia de la ciencia moderna, ni siquiera en su estado gaseoso más rarificado. La materia radiante de Mr. Crookes aparecería como materia de la clase más grosera en el reino de los comienzos, puesto que ella se convierte en puro espíritu antes de que vuelva tan siquiera a su primer punto de diferenciación. Por lo tanto, cuando el adepto o el alquimista añade que, si bien la materia es eterna, porque es pradana, los átomos nacen, sin embargo, en cada nuevo manvantara o reconstrucción del universo. Esto no es una contradicción como pudiera pensar un materialista
que no cree en cosa alguna fuera del átomo. Existe una diferencia entre la materia manifestada y la no manifestada, entre pradana, la causa sin principio ni fin, y prakriti o el efecto manifestado. La shloka dice: aquello es la causa no desarrollada. Es enfáticamente llamado por los más eminentes sabios pradana, base original, que es prakriti sutil, es decir, aquello que es eterno y que a la vez es y no es, una pura serie. Aquello a que se refiere la fraseología moderna como espíritu-materia es uno en la eternidad como causa perpetua y no es espíritu ni materia, sino ello, traducido en sánscrito por tat, aquello. Todo lo que es, fue o será, todo lo que la imaginación del hombre es capaz de concebir. Hasta el panteísmo exotérico del hinduismo lo describe como jamás lo hizo filosofía monoteísta alguna, pues con frase admirable principia su cosmogonía con las conocidas palabras: no había día ni noche, ni cielo ni tierra, ni tinieblas ni luz, y no había otra cosa alguna que fuese perceptible por los sentidos o por las facultades mentales. Había, sin embargo, entonces un Brahma, esencialmente Prakriti, la naturaleza, y espíritu, porque los dos aspectos de Vishnu, distintos de su aspecto supremo esencial, son Prakriti y espíritu, o Brahman. Cuando esos dos otros aspectos suyos no subsisten por más tiempo, sino que son disueltos, entonces aquel aspecto de donde la forma y lo demás, esto es, la creación, procede de nuevo, es denominado tiempo o dos veces nacido. Es lo que es disuelto o el aspecto dual ilusorio de aquello cuya esencia es eternamente uno, lo que llamamos materia eterna o substancia, sin forma, asexual, inconcebible, aún para nuestro sexto sentido mente, en lo que nos negamos por lo tanto a ver lo que los monoteístas llaman un Dios personal antropomórfico. ¿Cómo considera la ciencia exacta moderna las dos proposiciones, que la materia es eterna y el átomo es periódico y no eterno? El físico materialista las criticará y ridiculizará despreciativamente. Sin embargo, el hombre de ciencia liberal y progresivo, el verdadero y celoso investigador científico de la verdad, como el eminente químico Mr. Crookes, confirmará la probabilidad de las dos declaraciones, pues apenas se había apagado el eco de su discurso sobre génesis de los elementos pronunciado por él ante la sección de química de la Asociación Británica en el meeting de Birmingham en 1887, que tanto sorprendió a los evolucionistas que lo oyeron o leyeron, pronunció otro en marzo de 1888. Una vez más, el presidente de la Sociedad Química presentó ante el mundo de la ciencia y ante el público los frutos de algunos nuevos descubrimientos en el reino de los átomos, y esos descubrimientos justificaban en todos sentidos las doctrinas ocultas. Son ellos aún más sorprendentes que las afirmaciones sentadas por él en el primer discurso, y bien merecen la atención de todo ocultista, teosofista y metafísico. He aquí lo que dicen sus elementos y metaelementos, justificando así los cargos y la precisión de Stalo, con el valor de un espíritu científico que ama a la ciencia por la verdad misma, sin cuidarse de las consecuencias en cuanto a su propia gloria y reputación. Citamos sus propias palabras. Permitidme, señores, llamar ahora vuestra atención por un momento sobre una cuestión que concierne a los principios fundamentales de la química, asunto que puede llevarnos a admitir la posible existencia de cuerpos que, si bien no son compuestos ni mezclas, no son tampoco cuerpos simples en el sentido más estricto de la palabra, cuerpos que me atrevo a llamar metasimples. Para explicar mi idea, necesito volver al concepto que tenemos formado de un cuerpo simple. ¿Cuál es el criterio acerca del mismo?
¿Dónde hemos de trazar la línea entre la existencia distinta y la identidad? Nadie duda de que el oxígeno, el sodio, el cloro, el azufre sean cuerpos simples separados. Y cuando tratamos de grupos como el cloro, el bromo, el yodo, etc., tampoco tenemos duda alguna. Y aunque fuesen admisibles los grados de simplicidad, a lo cual puede que tengamos que venir a parar últimamente, podría admitirse que el cloro se aproxima mucho más al bromo que al oxígeno, y que al sodio y al azufre. También el níquel y el cobalto se aproximan mucho, aunque nadie pone en duda su derecho a figurar como cuerpos simples distintos. No puedo, sin embargo, dejar de preguntar cuál habría sido la opinión dominante entre los químicos si las respectivas soluciones de esos cuerpos y sus compuestos presentasen colores idénticos en vez de colores que, hablando aproximadamente, son mutuamente complementarios. ¿Acaso se hubiese aún reconocido su naturaleza distinta? Cuando seguimos adelante y llegamos a las llamadas tierras raras, nos encontramos en terreno menos firme. Podemos quizás admitir el escandio, el iterbio y otros de la misma clase como simples, pero ¿qué podemos decir en el caso del neodimio y praseodimio, entre los que puede decirse que no existe diferencia química bien marcada, siendo su derecho a la individualidad separada, ligeras diferencias como bases y facultades cristalizadoras, aunque sus diferencias físicas, como lo demuestran las observaciones hechas con el espectro, son muy marcadas? Aún aquí podemos decir que el ánimo de la mayoría de los químicos se inclinaría del lado de la indulgencia, admitiendo a esos dos cuerpos dentro del círculo encantado. En cuanto a saber si obrando así podrían apelar a cualquier principio fundamental, es cuestión dudosa. Si admitimos a esos candidatos, ¿cómo podremos excluir con justicia las series de cuerpos simples o metasimples que Cruz y Wilson nos dieron a conocer? Aquí las diferencias espectrales son bien marcadas, mientras que mis propias investigaciones sobre el didimio muestran también una ligera diferencia básica, al menos entre algunos de esos cuerpos dudosos. En la misma categoría deben incluirse los numerosos cuerpos separados en los cuales es probable que el itrio, el herbio, el samario y otros elementos, según se llaman comúnmente, han sido y son agrupados. ¿Dónde pues hemos de trazar la línea? Las distintas agrupaciones se esfuman tan imperceptiblemente unas en otras que es imposible establecer una división definida entre dos cuerpos adyacentes cualquiera y decir que el cuerpo de este lado de la línea es simple, mientras que aquel que se encuentra en el otro no es simple o es tan solo algo que lo simula o se aproxima a ello. Donde quiera que pueda trazarse una línea con aparente razón, será sin duda fácil asignar de una vez a la mayoría de los cuerpos el puesto que les corresponde, puesto que en todos los casos de clasificación la verdadera dificultad empieza cuando nos acercamos a la línea divisoria. Admítense, por supuesto, ligeras diferencias químicas y hasta cierto punto hácese lo mismo con bien marcadas diferencias físicas. ¿Qué diremos, sin embargo, cuando la única diferencia química es una tendencia casi imperceptible en un cuerpo de un par o de un grupo a precipitarse antes que el otro? Además, hay casos en que las diferencias químicas alcanzan el punto en que se desvanecen, aun cuando todavía quedan diferencias físicas bien determinadas. Aquí tropezamos con una nueva dificultad. En tales oscuridades, ¿cómo distinguir entre lo químico y lo físico? ¿Acaso no estamos autorizados a llamar a una ligera tendencia de un precipitado amorfo naciente a formarse antes que otro una diferencia física? ¿Y no podríamos llamar a las reacciones coloreadas dependientes de la solución y de acuerdo con el solvente empleado diferencias químicas? No veo la posibilidad de negar el carácter de simple a un cuerpo que difiere de otro por un color bien determinado o por reacciones espectrales, mientras lo concedemos a otro cuerpo cuyo único derecho es una diferencia muy insignificante
en poderes básicos, habiendo abierto una vez la puerta lo bastante para admitir algunas diferencias espectrales, hemos de preguntar: ¿cuál es la diferencia mínima que autoriza al candidato para pasar? Presentaré algunos ejemplos sacados de mi propia experiencia de algunos de esos candidatos dudosos. Aquí presenta el gran químico varios casos del comportamiento singularísimo de moléculas y minerales, al parecer iguales, pero que, sin embargo, examinados muy atentamente, ofrecieron diferencias que, si bien pequeñas, no obstante demuestran que no son cuerpos simples y que los 60 o 70 como tales aceptados en química no son ya suficientes a abarcarlo todo. Aparentemente sus nombres son legión, mas como la llamada teoría periódica se opone a una multiplicación ilimitada de cuerpos simples, vese obligado Mr. Crookes a buscar algún medio de reconciliar el nuevo descubrimiento con la antigua teoría. Esa teoría, dice él, se ha confirmado tan plenamente que no podemos admitir a la ligera interpretación alguna respecto a los fenómenos que deje de concordar con ella. Pero si suponemos a los cuerpos simples reforzados por un gran número de cuerpos que difieren pocos unos de otros en sus propiedades y formando agregaciones de nebulosas, si así puedo expresarme, donde primariamente veíamos o creíamos ver estrellas separadas, la combinación periódica ya no puede comprenderse claramente por más tiempo. Es decir, por más tiempo si seguimos conservando nuestro concepto habitual de un cuerpo simple. Modifiquemos, pues, este concepto. En lugar de cuerpo simple, léase grupo simple. Esos grupos simples, reemplazando a los antiguos cuerpos en la teoría periódica, y desaparece la dificultad. Al definir un cuerpo simple, no tomemos un límite externo, sino un tipo interno. Digamos, por ejemplo, que la cantidad más pequeña ponderable de itrio es un conjunto de átomos últimos casi infinitamente más parecidos entre sí que a los átomos de cualquier otro elemento aproximado. No quiere decir esto que los átomos deben ser todos necesariamente en absoluto semejantes entre sí. El peso atómico que atribuimos al itrio representa, por lo tanto, solo un valor medio, alrededor del cual los pesos reales de los átomos individuales del cuerpo simple figuran dentro de ciertos límites. Mas, si mi conjetura es admisible, si no fuese posible separar un átomo de otro, los veríamos variar dentro de estrechos límites en ambos sentidos del término medio. El proceso mismo del fraccionamiento implica la existencia en ciertos cuerpos de tales diferencias. Así pues, los hechos y la verdad se han impuesto una vez más a la ciencia exacta y la han obligado a ensanchar sus opiniones y a cambiar sus límites, que ocultando a la multitud la reducían a un cuerpo, como los Elohim centenarios y sus huestes transformadas por materializados fanáticos en un Jehová. Reemplazad los términos químicos de molécula, átomo, partícula, etc. por las palabras huestes, mónadas, devas, etc. y podría creerse que se trataba de la descripción del génesis de los dioses, de la evolución primordial de las fuerzas manvantáricas inteligentes, pero el sabio conferenciante agrega sus observaciones descriptivas algo más significativo todavía, si es consciente o inconscientemente. ¿Quién lo sabe? Pues dice: hasta últimamente pasaban revistas semejantes cuerpos como simples. Tenían propiedades químicas y físicas definidas, tenían pesos atómicos reconocidos. Si tomamos una solución pura diluida de uno de esos cuerpos, el litrio por ejemplo, y si le añadimos un exceso de amoníaco fuerte, obtenemos un precipitado que parece perfectamente homogéneo. Pero si en vez de esto añadimos amoníaco muy diluido, solo en cantidad suficiente para precipitar una mitad de la base presente, no obtenemos precipitado inmediato. Si agitamos bien el todo, de modo que se obtenga una mezcla uniforme de la solución y del amoníaco,
y dejamos el vaso durante 1 hora, evitando con cuidado el polvo, todavía podremos hallar el líquido claro y transparente sin vestigio alguno de opacidad. Después de 3 o 4 horas, sin embargo, se producirá una opalescencia y a la mañana siguiente habrá aparecido un precipitado. Ahora bien, preguntémonos, ¿qué puede significar este fenómeno? La cantidad del reactivo agregada era insuficiente para precipitar más de la mitad del litio presente. Por tanto, ha estado operándose durante algunas horas un procedimiento parecido al de la selección. La precipitación no se ha efectuado evidentemente al azar, sino que se han descompuesto aquellas moléculas de la base que se ponían en contacto con una molécula de amoníaco correspondiente, pues tuvimos cuidado de que se mezclasen los líquidos de un modo uniforme, a fin de que no se hallase más expuesta una molécula que otra de la sal original a la descomposición. Si consideramos además el tiempo que transcurre antes de la aparición de un precipitado, no podemos evitar la conclusión de que la acción que se ha estado produciendo durante las primeras horas es de un carácter selectivo. No consiste el problema en saber por qué se produce un precipitado, sino qué es lo que determina o dirige ciertos átomos a posarse y otros a permanecer en solución. Entre la multitud de átomos presentes, ¿cuál es el poder que dirige a cada átomo para elegir el camino debido? Podríamos representarnos alguna fuerza directora pasando revista a los átomos uno a uno, escogiendo a este para la precipitación y al otro para la solución, hasta que todos hubiesen sido destinados. Las itálicas del pasaje anterior son nuestras. Bien puede un hombre de ciencia preguntar: ¿qué poder es el que dirige a cada átomo y cuál es el significado de su carácter selectivo? Los deístas resolverán la cuestión contestando Dios, y con esto nada habrían resuelto filosóficamente. El ocultismo contesta en su propio terreno panteísta y enseña al estudiante que son dioses, mónadas y átomos. El sabio orador ve en esto aquello que le interesa principalmente, las indicaciones y huellas de un sendero que puede conducir al descubrimiento y a la demostración plena y completa de un elemento homogéneo en la naturaleza. Él observa: para que semejante selección pueda efectuarse, es evidente que debe haber algunas ligeras diferencias entre las cuales sea posible elegir, siendo casi seguro que esa diferencia debe ser básica, tan ligera que resulta imperceptible dentro de los medios de experimentación hasta ahora conocidos, pero susceptible de ser nutrida y estimulada hasta un punto que pueda apreciarse la diferencia por los medios ordinarios. El ocultismo, que conoce la existencia y la presencia en la naturaleza del elemento eterno único, en cuya primera diferenciación brotan periódicamente las raíces del árbol de la vida, no necesita pruebas científicas. Él dice: la antigua sabiduría resolvió el problema edades A. Sí, serio o burlón lector, la ciencia se aproxima lenta pero seguramente a nuestros dominios del oculto. Vese ella obligada por sus propios descubrimientos a adoptar nolens volens, nuestra fraseología y nuestros símbolos. La ciencia química se encuentra compelida ahora, por la fuerza misma de las cosas, a aceptar hasta nuestra explicación de la evolución de los dioses y los átomos, tan significativa e innegablemente representada en el caduceo de Mercurio, el dios de la sabiduría, en el lenguaje alegórico de los sabios arcaicos. Un comentario de la doctrina esotérica dice: el tronco de Asvata, entre paréntesis el árbol de la vida y del ser, la vara del caduceo, cierra paréntesis, nace y desciende a cada comienzo, es decir, a cada nuevo Manvantara, de las dos obscuras alas del cisne o Hansa de la vida, las dos serpientes, lo eternamente vivo y su ilusión, o espíritu y materia, cuyas dos cabezas provienen de la cabeza entre las alas, descienden a lo largo del tronco entrelazadas en estrecho abrazo, las dos colas,
júntanse sobre la Tierra, el universo manifestado, formando una sola, y esta es la gran ilusión, o Lanu. Todo el mundo sabe lo que es el caduceo, considerablemente modificado por los griegos. El símbolo original, con la triple cabeza de la serpiente, sufrió una alteración convirtiéndose en una vara con un remate, y fueron separadas las dos cabezas inferiores, desfigurando así algún tanto el significado original. No obstante, esa vara laya rodeada por dos serpientes es buena ilustración para nuestro objeto. Verdaderamente los poderes maravillosos del caduceo mágico fueron cantados por todos los antiguos poetas y con no poco fundamento para los que comprendían el significado secreto. Ahora bien, ¿qué dice el docto presidente de la Sociedad Química de Gran Bretaña en aquel mismo discurso a que se refiere en algún modo a nuestra doctrina arriba mencionada o tenga algo que ver con ella? Muy poca cosa, solo lo que sigue y nada más. En el discurso de Birmingham, al que ya he hecho referencia, pedí a mi auditorio que se imaginase la acción de dos fuerzas sobre el protil original, siendo una el tiempo, acompañado de una disminución de temperatura, la otra una oscilación semejante a la de un poderoso péndulo, con ciclos periódicos de flujo y reflujo, reposo y actividad, estando íntimamente relacionado con la materia imponderable, esencia o fuente de energía que llamamos electricidad. Ahora bien, un símil como este llena su objeto si fija en la mente el hecho particular que se propone poner de manifiesto, pero no debe esperarse que responda necesariamente a todos los hechos. Además del descenso de temperatura con el flujo y reflujo periódico de la electricidad, positiva o negativa, necesarios para conferir a los elementos nuevamente nacidos su atomicidad particular, es evidente que un tercer factor ha de tenerse en cuenta. La naturaleza no obra en un plano llano, requiere espacio para sus operaciones cosmogónicas, y si introducimos el espacio como tercer factor, todo aparece claro. En vez de un péndulo, el cual, aunque es hasta cierto punto un buen ejemplo, es imposible como hecho, busquemos algún medio más satisfactorio de representar lo que puede haber tenido lugar según yo lo concibo. Supongamos que el diagrama en zigzag no esté dibujado sobre un plano, sino proyectado en el espacio de 3 dimensiones. ¿Cuál será la mejor figura que podamos elegir capaz de llenar todas las condiciones requeridas? Muchos de los hechos pueden explicarse bien, suponiendo que la proyección en el espacio de la curva en zigzag del profesor Emerson Reynolds sea una espiral. Esta figura es, sin embargo, inadmisible, tanto más cuanto que la curva tiene que pasar 2 veces en cada ciclo por un punto neutro en cuanto a la electricidad y a la energía química. Por tanto, hemos de adoptar otra figura, una figura de 8 o Lemniscata, resumirá un zigzag y así como una espiral y llena todas las condiciones del problema. Una Lemniscata para la evolución hacia abajo desde el espíritu a la materia. Otra forma de espiral, quizás en su camino evolutivo hacia arriba desde la materia al espíritu, y la necesaria reabsorción gradual y final en el estado laya, el que la ciencia llama en su propio lenguaje el estado neutro respecto de la electricidad o el punto cero. Tales son los hechos y la afirmación ocultos. Pueden dejarse con la mayor seguridad y confianza en la ciencia para ser confirmados algún día. Oigamos algo más, por otro lado, acerca de este tipo genético primordial del caduceo simbólico. Semejante figura resultará de 3 movimientos simultáneos muy sencillos. Primero, una simple oscilación hacia atrás y hacia adelante, supongamos el este y el oeste. Segundo, una simple oscilación en ángulos rectos a la primera, supongamos el norte y el sur, de la mitad del tiempo periódico, es decir, 2 veces más deprisa. Y tercero, un movimiento en ángulos rectos a aquellos dos, supóngase hacia abajo,
que en su forma más sencilla tendría una velocidad uniforme. Si proyectamos esa figura en el espacio, observamos al examinarla que las puntas de las curvas donde se forma el cloro, el bromo y el yodo se aproximan una bajo la otra. Lo mismo sucede con el azufre, el selenio y el telurio. Igualmente con el fósforo, el arsénico y el antimonio. Y del mismo modo con otras series de cuerpos análogos. Se preguntará, quizás, si este sistema explica cómo y por qué aparecen los elementos en este orden. Imaginemos una traslación cíclica en el espacio, atestiguando cada evolución, la génesis del grupo de elementos que presenté anteriormente como producidos durante una vibración completa del péndulo. Supongamos que se ha completado un ciclo de este modo, el centro de la fuerza creadora desconocida en su gran jornada por el espacio, habiendo esparcido en sus huellas los átomos primitivos, las semillas, si puedo emplear esta expresión, que pronto han de juntarse y convertirse en los grupos conocidos ahora como el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre y el cloro. ¿Cuál es, según todas las probabilidades, la forma del camino seguido ahora? Si se limitase estrictamente al mismo plano de temperatura y tiempo, las agrupaciones elementales que seguidamente aparecerían volverían a ser las del litio, y se repetiría eternamente el ciclo original, produciendo una y otra vez los mismos 14 cuerpos simples. Las condiciones, sin embargo, no son enteramente las mismas. El espacio y la electricidad persisten como al principio, pero la temperatura se ha alterado y así, en vez de ser suplidos los átomos de litio por átomos análogos, bajo todos conceptos, los grupos atómicos que vienen a la existencia cuando principia el segundo ciclo no forman el litio, sino su descendiente lineal, el potasio. Supongamos por consiguiente a la bigeneratrix marchando en vaivén en ciclos que siguen la senda lemniscata, como más arriba indicamos, mientras que simultáneamente la temperatura baja y el tiempo pasa, variaciones que he intentado representar por el descenso, cada repliegue del camino de la lemniscata va cruzando la misma línea vertical en puntos cada vez más bajos. Proyectada la curva en el espacio, revela una línea central neutra en lo que respecta a la electricidad y neutra en propiedades químicas, electricidad positiva al norte y negativa al sur. Las atomicidades dominantes son regidas por la distancia al oriente y occidente de la línea central neutra, siendo los elementos monatómicos el desplazamiento primero desde la misma, los diatómicos el segundo y así sucesivamente. La misma ley rige en cada vuelta sucesiva. Y como para demostrar la afirmación de la ciencia oculta y de la filosofía inda de que a la hora del pralaya los dos aspectos de la incognoscible deidad, el cisne en las tinieblas, prakriti y purusha, naturaleza o materia en todas sus formas y espíritu, no subsisten ya, sino que quedan absolutamente disueltos, hallamos la opinión científica conclusiva del gran químico inglés que corona sus pruebas diciendo: hemos indicado ahora la formación de los elementos químicos procedentes de modos y vacíos con un fluido primitivo informe. Hemos mostrado la posibilidad y más aún la probabilidad de que los átomos no sean eternos en existencia, sino que compartan con todos los demás seres creados los atributos de la decadencia y muerte. A esto dice el ocultismo amén, puesto que la posibilidad y la probabilidad científicas son para él hechos demostrados sin necesidad de prueba ulterior o por alguna evidencia física extraña. No obstante, él repite con la misma seguridad de siempre: la materia es eterna, convirtiéndose en atómica su aspecto solo periódicamente. Esto es, tan cierto como es errónea otra proposición, tal como la presentan los hombres de ciencia y casi unánimemente reconocida por los astrónomos y físicos, a saber que
el uso y deterioro del cuerpo del universo sigue su curso regular y que conducirá finalmente a la extinción de los fuegos solares y a la destrucción del universo. Habrá, como siempre ha habido, en el tiempo y la eternidad, disoluciones periódicas del universo manifestado, tales como un pralaya parcial después de cada día de Brahma, y un pralaya universal, el Mahapralaya, solo después del transcurso de cada edad de Brahma. Pero las causas científicas de semejante disolución, tales como las ofrece la ciencia exacta, nada tienen que ver con las verdaderas causas. Sea como fuere, el ocultismo se encuentra una vez más confirmado por la ciencia, pues como dijo Mr. Crookes, hemos demostrado con argumentos sacados del laboratorio químico que en la materia, que ha respondido a cada reactivo como cuerpo simple, existen ligerísimos matices de diferencia que pueden admitir la selección. Hemos visto que la distinción tradicional entre los simples y compuestos ya no se aviene con los desarrollos de la ciencia química, sino que debe de modificarse de modo que comprenda un gran número de cuerpos intermedios metasimples. Hemos demostrado cómo las objeciones de Clerk-Maxwell, por poderosas que sean, pueden contestarse, y finalmente hemos aducido razones para la creencia de que la materia primitiva fue formada por la acción de una fuerza generadora lanzando a intervalos de tiempo átomos dotados de cantidades variables de formas primitivas de energía. Si podemos aventurar conjeturas respecto al origen de la energía encarnada en un átomo químico, creo que podemos suponer que las radiaciones del calor propagadas al exterior a través del éter desde la materia ponderable del universo, por algún proceso de la naturaleza que aún desconocemos, se transforman en los confines del universo en los movimientos primarios, los esenciales, de los átomos químicos que desde el momento en que son formados gravitan hacia adentro y devuelven así al universo la energía que de otro modo se perdería para él, por efecto del calor radiante. Si esta conjetura está bien fundada, la sorprendente predicción de Sir William Thomson respecto a la decrepitud final del universo a causa del agotamiento de su energía cae por tierra. De esta manera, señores, paréceme que puede ser tratada provisionalmente la cuestión de los cuerpos simples. Nuestro escaso conocimiento acerca de estos primeros misterios se va extendiendo metódica aunque lentamente. Por una extraña y curiosa coincidencia, hasta nuestra doctrina septenaria parece imponerse a la ciencia. Si hemos comprendido bien, la química habla de 14 grupos de átomos primitivos: el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. Y hablando Mr. Crookes de las atomicidades dominantes, enumera 7 grupos de estas, pues dice: a medida que el poderoso foco de energía creadora da la vuelta, le vemos sembrar en ciclos sucesivos en una región del espacio semillas de litio, potasio, rubidio y cesio. En otra región, el cloro, el bromo y el yodo. En una tercera, el sodio, el cobre, la plata y el oro. En la cuarta, el azufre, el selenio, el teluro. En la quinta, el berilio, el calcio, el estroncio y el bario. En la sexta, el magnesio, el zinc, el cadmio y el mercurio. En la séptima, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto, lo que constituye 7 grupos por una parte, y después mostrando en otras regiones los demás elementos, a saber, el aluminio, el galio, el indio y el talio, el silicio, el germanio y el estaño, el carbono, el titanio y el circonio. Añade: una posición natural cerca del eje neutro se encuentra para los 3 grupos de cuerpos simples relegados por el profesor Mendeleev a una especie de hospital de incurables, su octava familia.
Sería interesante sin duda comparar a estos 7 y la octava familia de incurables con las alegorías concernientes a los 7 hijos primitivos de la madre, el espacio infinito o Aditi y el octavo hijo por ella rechazado. Muchas coincidencias extrañas podrían encontrarse entre esos eslabones intermedios llamados metasimples o elementoides y aquellas a quienes llama la ciencia oculta sus noumenos, las mentes y directores inteligentes de esos grupos de mónadas y átomos, mas esto nos llevaría demasiado lejos. Contentémonos con encontrar la confesión del hecho de que esta desviación de la homogeneidad absoluta debiera marcar la constitución de estas moléculas o agrupaciones de materia que llamamos cuerpos simples, y resultará quizás más clara si nos volvemos mentalmente al primer albor de nuestro universo material y cara a cara con el gran secreto tratamos de considerar el proceso de la evolución elemental. Así pues, la ciencia, al fin, en la persona de uno de sus más caracterizados representantes, adopta, para hacerse más comprensible al profano, la fraseología de adeptos tan antiguos como Roger Bacon y vuelve otra vez al protilo. Todo esto promete mucho y es muy significativo como uno de los signos de los tiempos. A la verdad, estos signos son numerosos y se multiplican diariamente, pero ninguno es más importante que los que acabamos de citar, porque ahora se ha hecho un puente sobre el abismo que separaba las doctrinas ocultas, supersticiosas y anticientíficas de las de la ciencia exacta, y entre los pocos químicos eminentes del día, uno al menos ha penetrado en los dominios de las infinitas posibilidades del ocultismo. Cada nuevo paso que dé se aproximará más y más a aquel centro misterioso del cual irradian los innumerables senderos que conducen el espíritu hacia la materia y que transforman a los dioses y a las mónadas vivientes en el hombre y en la naturaleza senciente. Pero en la sección que sigue tenemos algo más que decir respecto de este punto.